de apertura de sesiones ordinarias a realizarse en el recinto del Honorable Consejo Deliberante el día lunes 4 de marzo del 2002 a las 20:30 horas. Se tratará el siguiente orden del día. Punto primero, consideración actas sesiones anteriores. Extraordinaria de fecha del 30 de mayo del 2001. Ordinaria de fecha de marzo del 3 de septiembre del 2001. Ordinaria de fecha del 17 de septiembre del mismo año. Extraordinaria de fecha 3 de octubre. De fecha 10 de octubre. De fecha 7 de octubre. Extraordinaria de fecha 3 de diciembre. Fecha del 17 del 12 del mismo año. Y extraordinaria de fecha 27 de diciembre del 2001. Y la última, la extraordinaria de fecha del 7 de enero del 2002. Como punto 2, fijación del día y hora de sesiones ordinarias. Punto 3, renovación de las comisiones permanentes del Honorable Consejo Deliberante, según el artículo número 23 del reglamento interno. Como primer paso, invito a las señoras concejales y al público presente a entonar las estrofas del himno. La sesión está ausente por aviso el concejal Arocena por viaje y en este momento se incorpora la concejal Díaz a la sesión. Para hacer la apertura del periodo nuevo de sesiones, invito al presidente municipal a dirigir el discurso. Señora Presidenta, doctora Emilia Álvarez del Valle, señores miembros del Honorable Consejo Deliberante, señoras, señores, vengo en mi carácter de responsable del Ejecutivo Municipal para dejar formalmente inaugurada las sesiones ordinarias de este cuerpo deliberativo. Hace un año, en este recinto, les hablaba del nuevo rol que le tocaba asumir a los municipios, dada la complicada situación por la que atravesábamos. Debo reconocer que no imaginaba una segunda mitad del 2001 como la que me tocó afrontar, en un contexto nacional y provincial de colapso institucional, político, económico y social, donde hubo cambios trascendentes para la vida democrática de los argentinos, como fueron la sucesión de presidentes, pero también para el municipio. Porque no solo tuvimos que adaptarnos a la llegada del federal, sino sufrir las mermas, en algunos casos de más del 50% de las remesas de coparticipación, limitando a niveles que rayan lo imposible el accionar cotidiano. Deben saber ustedes que esta notable disminución de los ingresos hace que muchas veces no alcance ni siquiera para cumplir con el descuento que efectúa la caja de jubilaciones de la provincia. A esto hay que sumarle la baja en la recaudación producto de la situación antes planteada. En este marco de referencia nos encontramos a la hora de buscar respuesta a las distintas demandas. Parado desde ahí y manejando los mismos criterios de equidad e igualdad, como desde el principio de esta gestión les pasaré a informar lo actuado
lo gestionado en cada área, en cada secretaría. Por esto, de elegir no darle la espalda a la gente, es que otorgamos en distintos subsidios 1.447 pesos, paliando diferentes realidades. Entregamos alrededor de 6.000 pesos en mercadería, 4.000 pesos para asistir en medicamentos, sabiendo que la crisis de la salud pública. Además colaboramos con materiales, pago de luz y agua, combustible en caso de emergencia, etc. Seguimos asistiendo a las familias de escasos recursos con entrega de leche a domicilio y luego con cajas de leche, además de mantener dieta en algunos casos especiales. Agrego aquí, y como gráfica de la aguda crisis, el incremento de chicos en los comedores comunitarios. Y con esfuerzo nuestro y fundamentalmente de los comerciantes, hemos podido mantener asistiendo a alrededor de 400 personas. En el área de la Secretaría de Producción podemos señalar que se desarrolló una de las más exitosas ecoapícolas. Se otorgaron 26 créditos para microemprendimientos como apuesta al desarrollo individual y colectivo, por un total de 55.390 pesos. Se beneficiaron a un total de 32 personas con distintos programas de emergencia laboral gestionados de esta Secretaría. Sin duda que uno de los proyectos mejor pensado y concretado fue el PROCAN, Programa de Capacitación en Alimentos y Nutrientes, donde se capacitó a muchas mujeres en cómo ahorrar y mejorar la alimentación. Se continuó con la segunda etapa del proyecto Tambero Quesero, correspondiente al análisis de calidad de queso. Se realizaron gestiones para la inscripción al Registro Nacional de Productores Apícolas de productores de la zona, como así también se gestionaron certificados de emergencia agropecuaria a productores trigueros afectados por la inclemencia del tiempo. La representación de la tarjeta Si de Creer se hizo a través de la Secretaría, desde donde se gestionan y atienden a los comercios adheridos de Maciá y zona de influencia. Quiero resaltar lo actuado desde la sección bromatología, dependiente de la Secretaría de Gobierno. Se formó parte del equipo del PROCAN, dando una visión integradora a dicho programa. Se trabajó en el proyecto conjuntamente con producción, Quesero Tambero. Se realizaron inspecciones periódicas a distintos comercios, efectuando en algunos casos análisis microbiológicos y físico-químicos de diversos alimentos a fin de determinar su aptitud para el consumo. Se puso en marcha el PROPEN, Programa de Prevención de Enfermedades, con el objeto de promover actividades preventivas de las enfermedades abordadas. Interactuar en los barrios aplicando tareas de promoción, generar espacios de información, decretar zonas de alto riesgo para la transmisión de las enfermedades seleccionadas, evitar endemias con respecto al dengue. Se llevaron a cabo acciones y medidas preventivas tendientes a frenar la epidemia causada por la hepatitis A. Hubo jornadas educativas destinadas a comerciantes, alumnos de escuelas y público en general. Recomendaciones continuas en los medios de comunicación local. Distribución de afiches y folletería, como así tuvimos la presencia del director de epidemiología y el director de bromatología de la provincia. Secretaría de Obras Públicas. Se construyeron con dinero genuino 8 viviendas del círculo cerrado, haciendo un total de 68.000 pesos, estando 4 en construcción.
Se levantaron 13 viviendas del plan que inauguramos en esta gestión, denominado 50x3, totalizando un monto de 45.180 pesos, habiendo 2 en construcción y 2 sorteadas para construir. Del crédito con el Banco Mundial gestionado mediante la Unidad Ejecutora Provincial, se hicieron 2 cuadras de hormigón armado de las 10 proyectadas, por un monto de 32.000 pesos. Luego, por razones que le son ajenas a este municipio, se trabaron los envíos de las remesas correspondientes. Se repusieron 500 metros cúbicos de ripio y se construyeron 10 cuadras más de vereda. Se pudo dar inicio a la construcción de 15 viviendas del IAPB con un monto de 139.050 pesos en su primera etapa, de un total de 34 soluciones habitacionales. Uno de los trabajos con mejores resultados y con una visión política social integradora, no sectaria, fue el convenio con la Junta Vecinal del barrio San Roque, por el cual se limpiaron las cunetas con gente seleccionada por la propia Junta, como así limpieza de terrenos baldíos y el comienzo de la construcción del salón comunitario. No quiero pasar por alto la constitución de la PATS, la Asamblea Permanente de Atención de Problemáticas Sociales, por la importancia que tiene dentro de la sociedad, de su conformación y en su silenciosa labor, y porque nos ubica en una línea de conducta criteriosa. Estoy convencido que hoy, más que nunca, debemos dejar de lado cualquier tipo de interés sectario y dedicarnos a trabajar juntos en la construcción cotidiana de una sociedad más tolerante, de un pueblo más solidario, más justo. Somos nosotros los que debemos dar el ejemplo. Así nos lo demanda permanentemente, sin demagogia, con compromiso por el bien común. Tenemos el ejemplo del Consejo Consultivo de Problemáticas Sociales, creado recientemente, donde se da muestra de madurez democrática, y ahí ustedes también tienen un lugar. Me comprometo y los comprometo a trabajar en conjunto, pensando en Maciá y sus vecinos, sin barrera, sin mezquindad. Dejo así formalmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias correspondiente al año 2002. Muchas gracias. Comenzaremos el desarrollo de la primera sesión del corriente año. Comenzamos, antes de tratar el orden del día, con la lectura de los asuntos entrados por secretaría. Una nota del vecino, Maciá, 14 de septiembre de 2001. En mi carácter de propietario de la propiedad de calle Jorge Newbery, 338 del barrio San Miguel, me dirijo a usted a fin de comunicarle mi interés en adquirir un terreno lindante con mi propiedad de aproximadamente 15 metros por 30 metros para edificar en el mismo. Es por ello que solicito a usted, por su digno intermedio al cuerpo que preside, se estudie la posibilidad de autorizar a la municipalidad la venta de dicho inmueble a mi nombre. Acompaño el croquis del terreno a que me refiero. Agradeciendo desde ya su atención, saludo muy atentamente José Eduardo González, Documento Nacional de Identidad 12.281.868. ¿Pasa a Comisión de Asuntos Generales o de Planeamiento? Hacienda. Una minuta de comunicación. ¿Planeamiento también? Y planeamiento. Una minuta de comunicación presentada por la concejal Elvira Díaz. Tiene fecha de entrada 17 de septiembre de 2001. Solicito al señor presidente del Honorable Consejo Deliberante que a través de Secretaría se sirva a comunicar al Departamento Ejecutivo
1. Que en el proyecto de presupuesto año 2002, elevado a consideración de este Consejo Deliberante, se siguen ignorando los lineamientos y observaciones recibidos por ese Departamento Ejecutivo a través del oficio número 251 del Tribunal de Cuentas, para que si desea adecuarse a ello, se sirva corregirlo. 2. Que en comisión especial se está tratando el Código Tributario Municipal y la Ordenanza Impositiva Anual año 2002. La primera comunicación tiene por objeto evitar llegar a sesiones extraordinarias con un proyecto en el que se insiste en ignorar las observaciones del Tribunal de Cuentas, ya que este cuerpo tiene suficientes experiencias sobre cómo se pretende hacer aprobar o se las aprueba a cualquier costo las ordenanzas que están reñidas con lo legal. La segunda comunicación tiene por fin evitar que se pierda tiempo duplicando las tareas, por lo que el Departamento Ejecutivo no necesitaría enviar proyectos sobre el Código, sino más bien sería oportuno que se reuniera con la Comisión. Sirva la presente de atenta nota. Firma concejal Elvira Díaz. Para la comisión que está tratando el presupuesto. Un proyecto de resolución presentado por la concejal Elvira Díaz. También tiene entrada con fecha 17 de septiembre de 2001. Visto la última ordenanza sancionada por este Consejo y el decreto 719 de 2001, considerando que el mencionado decreto adolece de los siguientes errores de forma y de fondo. 1. Está numerado en forma manuscrita y sobreborrado sin salvedad en su número, por lo que no habría garantías de que hubiera sido dictado en los términos legales ni que observara legitimidad en cuanto a ser progresivo y correlativo en numeración y fecha, como otros observados en el libro de decretos y resoluciones por la firmante y sobre las que llamo la atención por tercera vez. 2. Que no individualiza con el número la ordenanza a que se refiere, lo que hace dudar más aún de haber sido dictado en tiempo y forma. 3. Que en su primer y tercer párrafo de los considerandos hace referencia a beneficios permanentes, ignorando que el Código Tributario Municipal es de vigencia anual, que solo en casos excepcionales y previa reconducción sigue en vigencia de un año a otro, es decir, la promoción terminaría en diciembre de 2001, que en el mencionado código ya preveía las promociones, eso sí, basadas en un artículo anticonstitucional de términos de prescripción, lo que se ha intentado corregir. 5. Que en el cuarto párrafo el Ejecutivo se expresa siendo partidario de crear desigualdades tributarias, rechazando el derecho de repetición a quienes ya hubieran abonado sus deudas, precisamente por haberlas abonado antes. Que el Departamento Ejecutivo había elevado un proyecto sobre facilidades de pago en mayo de 2001, con espíritu muy similar y que fue recogido como base en la ordenanza sancionada. Que el tratamiento de los casos llega al Consejo Deliberante procedente del Departamento Ejecutivo, quien arguye ante los contribuyentes no tener facultades para resolver sobre multas, intereses y recargos. Que cuando el Consejo Deliberante resuelve por unanimidad, el Departamento Ejecutivo decide vetar lo resuelto con los argumentos expuestos. Que esta conducta, que se ha hecho habitual en el Departamento Ejecutivo de cambiar de opinión de un momento a otro, ya sea rechazando parcial o totalmente lo resuelto a su mismo pedido, debe ser analizado cuidadosamente, ya que no contribuye a consolidar ningún sistema democrático. El Consejo Deliberante de Maciá sanciona con fuerza de resolución. Artículo 1. Informar al Departamento Ejecutivo lo observado en el decreto 719 de 2001. Artículo 2. Informar a cada uno de los contribuyentes cuyas notas fueron recibidas por este Consejo lo resuelto y adjuntar copia de la ordenanza sancionada el día 27 de agosto de 2001. Artículo 3. Adjuntar a estas notas el decreto 719 de 2001 y dejar claramente expresado que el Departamento Ejecutivo es el responsable de los procedimientos aplicados al pago de deudas, a los fines que hubiere lugar. Artículo 4. De forma. Firma la concejal Elvira Díaz. Pasa a la Comisión de Asuntos Generales. Un proyecto de ordenanza presentado por la concejal Elvira Díaz también tiene entrada el día 17 de septiembre de 2001. Visto el acta aprobada de la sesión celebrada el día 3 de septiembre de 2001,
considerando que el asesor contable del municipio, contador Rosín, personal de planta permanente, incurrió en errores lamentables en el tratamiento de los fondos de círculos de ahorro para vivienda, incorporándolos a tasas municipales en el presupuesto año 2001, que no solamente se permitió desconocer opiniones de integrantes de este consejo, sino que además por su formación académica y el título que posee y por el cual se desempeña en este municipio, debe conocer a fondo el tema o de lo contrario estudiarlo. El Tribunal de Cuentas se expidió claramente sobre el tema, informando a este consejo y responsabilizándolo de que dichos fondos son recursos afectados y no rentas generales o tasas como asevera el contador, por oficio 12 del 2000. Y a raíz de esta afirmación de la asesoría contable se han cometido diversos errores como, según la respuesta del presidente municipal a un pedido de informes ingresado el 6 de junio del 2000 a este consejo, no existía cuenta bancaria para movilizar estos fondos porque pertenecen a rentas generales. Se han incorporado en los sucesivos presupuestos como rentas generales, distorsionando no solo los ingresos sino también los montos de deuda flotante y consolidada y por lo tanto los resultados de cada ejercicio, incurriéndose en errores en las remisiones al Tribunal de Cuentas y en falsedad en la información al pueblo. No se han comunicado tales observaciones en forma fehaciente a contadora y tesorera municipal, que tienen responsabilidades como funcionarias públicas para que actúen como prevé la Ley 3001 ante la movilización de dichos fondos. Se le ha usurpado a cada suscriptor su propiedad de los fondos, usándolos a conveniencia del Ejecutivo, por lo que se estaría en presencia del delito de malversación de fondos. Se ha dejado al municipio a merced de juicios y resarcimientos que solicitara algún ciudadano perjudicado con riesgo para los fondos públicos. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Maciá sanciona con fuerza de ordenanza, artículo 1, solicitar al presidente municipal se sustancie el sumario administrativo al contador Rosín por mal desempeño de sus funciones, con la sanción disciplinaria correspondiente. Artículo 2. Solicitar que por actuación similar se determine si ha habido delito de malversación de fondos u otros en perjuicio de los fondos públicos y en su caso quiénes son culpables por acción u omisión. Artículo 3. Elevar todos los antecedentes del caso al Tribunal de Cuentas de la provincia, deslindando las responsabilidades del caso. Artículo 4. En base a las actuaciones previstas en los artículos 1 y 2 y si resultara pertinente, acudir a sede judicial. Artículo 5. Reforma. Concejal Elvira Díaz. Hacienda y presupuesto. ¿Asuntos generales o las dos? Asuntos generales no sé, porque tiene bastante, perdón, tiene una palabra, pero tiene bastante de Hacienda y presupuesto. Si quieren a las dos. A las dos. Este informe proveniente del Ministerio de Desarrollo Social es lo que se había pedido por el pedido que había hecho el señor Luis Ruti. Dice: al señor presidente Julio Marosini, de mi consideración, me dirijo a usted con el fin de responder a la nota enviada en fecha 24 de agosto de 2001, solicitando información sobre los proyectos presentados por el señor Bruti Luis Ramón, libreta de enrolamiento 8.356.703. Ambos emprendimientos fueron presentados sin completar los datos básicos establecidos en la guía de ideas, proyectos, condición indispensable para evaluar la viabilidad del proyecto. Y dado que el emprendedor en ambas entrevistas no supo dar mayores detalles de la inversión y su justificación, volúmenes de producción y ciclos de la misma, estimación de ventas, mercado y experiencia en la actividad, condición indispensable para evaluar los conocimientos e idoneidad del emprendedor, es que se resuelve en ambas entrevistas no preseleccionar los proyectos presentados. Cabe destacar que el señor Bruti, teniendo un emprendimiento en marcha, Sodería, presentó con fecha 17 de noviembre de 2000 un proyecto de aserradero y con fecha 14 de marzo de 2001 un proyecto de granja para la cría de pollos, cerdos, ponedoras, etc., lo que muestra una heterogeneidad entre los proyectos presentados en un lapso de tiempo no mayor a los 4 meses entre ambas entrevistas. Asimismo,
se tuvo en cuenta en el rechazo la opinión desfavorable del Consejo Social Local. Sin perjuicio de lo expuesto y en ánimo de esclarecer los criterios alcanzados por el programa en las preselecciones, se adjuntan los criterios para el análisis. Sin otro particular, saluda atentamente doctora Ana Repeto, Coordinadora General del Programa Redes del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Secretaría de Políticas Sociales. Y están todo lo que se tiene en cuenta para la preselección de los proyectos. ¿Y a qué comisión? ¿Asuntos generales? Me parece que eso Que está ya como está. respuesta. Ya Si como no, respuesta a la- no, Sí, pero está bien que pase a la comisión. Entonces lo pasamos igual a la comisión. Ya, Si ya fue notificado y contestó, Transferimos al estudio 7 de presupuesto, ¿no? A la nota del señor Duel. no me acuerdo. Fue una comunicación de presidencia, me parece. Estuvo en comisión, sí. Yo diría que vuelva a la comisión, que vaya a la comisión para adjuntarla a la labor de esa comisión. ¿Haciendo el presupuesto? Haciendo el presupuesto creo que la tuvimos en consideración. Como informe. Un decreto del Departamento Ejecutivo. Visto el presupuesto de gastos aprobado por el Honorable Consejo Deliberante para el ejercicio fiscal 2001 y considerando que dicho instrumento presupuestario contempla entre sus asignaciones corrientes una partida destinada a reforzar otras que a lo largo del ejercicio resultaran insuficientes para atender los gastos necesarios que opera bajo la denominación de crédito adicional para erogaciones corrientes, que del mismo tenor resultan las asignaciones previstas en la partida crédito adicional para otras erogaciones, que el mismo también tiene algunas partidas con exceso de asignación que a esta altura del año ya puede determinarse como ociosas, que por el lado de las partidas que resultaran defectuosas en el cálculo original, realizado con bastante anterioridad a la fecha legal de presentación, se observa a la que corresponde en términos generales a transferencias y dentro de ellas a transferencias corrientes y a las transferencias al sector privado, que otra de las partidas que necesitan refuerzo es la correspondiente a la amortización de la deuda del ejercicio anterior, la que por la misma razón de anterioridad del cálculo en relación al cierre de ejercicio, también observa importantes diferencias entre el monto originalmente consignado a modo de abrir el crédito correspondiente y lo que realmente se pagó por tal motivo, que de lo expuesto se desprende la necesidad de transferir dentro de las atribuciones pertinentes del Departamento Ejecutivo entre las partidas previstas para refuerzo y las que tienen saldos disponibles y asignarlas a aquellas que necesitan mayor asignación a la originalmente prevista. Por ello, el presidente de la Municipalidad de Gobernador Maciá decreta, artículo 1, modifícase dentro del presupuesto de gastos para el año 2001, de acuerdo a las disposiciones del artículo 124, segundo párrafo de la Ley 3001, las siguientes partidas. Dentro de las erogaciones corrientes, desafectar de servicios no personales la suma de pesos 45.000, de crédito adicional para erogaciones corrientes la suma de pesos 30.000, y afectar a transferencias corrientes la suma de pesos 20.000 y a transferencias al sector privado la suma de pesos 55.000. Dentro de otras erogaciones, desafectar de crédito adicional para erogaciones corrientes la suma de pesos 28.000 y afectar a amortización de la deuda la suma de pesos 28.000. Artículo 2. Comunicar a Contaduría Municipal los efectos y al Consejo Deliberante de la Ciudad de Maciá en cumplimiento del artículo 124 de la Ley 3001. Artículo 3. De forma. Es una comunicación. Toma de conocimiento. Toma de conocimiento. No, pero es una comunicación que no, porque está dentro de las atribuciones que tiene el Ejecutivo. Después, si necesita una copia, se la damos. Antes que la pida. Esta es una nota proveniente del secretario del bloque justicialista de la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos. Dice: en nuestra mayor consideración, tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a los señores miembros de ese honorable cuerpo, a los efectos de remitirle adjunto copia del proyecto de reforma de la Ley 3001, orgánica de los municipios,
donde se propone la reforma del capítulo 3, artículo 113, inciso 2. Es nuestra intención poder contar con vuestra valiosa colaboración, emitiendo opinión al respecto, para obtener un panorama más amplio para su debate. Sin otro particular, a la espera de una respuesta favorable, los saludamos con atenta consideración, ingeniero Eduardo Osmar Marín. Y el proyecto dice: la legislatura de la provincia de Entre Ríos sanciona con fuerza de ley, artículo 1, reformas de la Ley Orgánica de los Municipios número 3001 en su capítulo 3, artículo 113, inciso 2, que quedará redactado de la siguiente manera. Capítulo 3 del Departamento Ejecutivo, artículo 113, son deberes del presidente de la municipalidad, inciso 2, suministrar al Consejo Deliberante por sí o por intermedio de los secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal todos los informes, datos y antecedentes que éste le requiera sobre asuntos municipales dentro de un plazo no mayor a 30 días, luego de producido el pedido de informe. Artículo 2, comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. Y los fundamentos son: conforme lo dispone el artículo 92 de la Ley 3001, cada departamento del gobierno municipal, más allá de su independencia en el ejercicio de las facultades que le acuerda dicha ley, se fiscalizan y controlan recíprocamente. En ese ámbito de control y de fiscalización se inscribe indudablemente la obligación que el inciso 2 del artículo... Para que se dé una respuesta. Así ni presupuesto, no, asunto general. Una nota con un proyecto proveniente del Honorable Consejo Deliberante de Lucas González. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio al cuerpo legislativo que preside, con el objeto de solicitarles la adhesión a la resolución número 001 de 2002, sancionada en el día de la fecha por el Consejo Deliberante de esta ciudad, adjuntándose copia de la misma. Y la resolución dice: visto que el gobierno provincial abona la totalidad de los haberes de los empleados públicos, jubilados y pensionados en bonos federal, y considerando que los tenedores de los bonos se encuentran con el inconveniente que no pueden abonar en el Versa los servicios y o compromisos contraídos, porque no se han realizado los convenios con los entes públicos y privados por parte del gobierno provincial, que dicho impedimento los obliga a ser deudores con los agravantes de que se vean incrementadas sus deudas por moras y o recargos, que sería conveniente que los tenedores secundarios de bonos puedan abonar todos sus compromisos con el circulante bono federal en su totalidad, que sería interesante el funcionamiento de la comunidad. Y el artículo 1 dice: solicitar al señor gobernador de la provincia de Entre Ríos que instrumente los procedimientos necesarios para que a la brevedad posible los bonos federales sean percibidos en su totalidad por el Versa, para el pago de los servicios públicos, créditos y otros por parte de los tenedores primarios y secundarios, lo cual contribuiría para que tengan mayor circulación en el ámbito comercial. Artículo 2. Interesar al Poder Ejecutivo Provincial que realice gestiones para que las cajas de conversión funcionen en todas las sucursales del Versa, a fin de agilizar los trámites pertinentes. Artículo 3. Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que realice los convenios respectivos con los distintos entes oficiales y o privados para que los bonos federales sean recibidos en su totalidad. Artículo 4, de forma. Y firma José Domingo Rojas, vicepresidente primero del Honorable Consejo Deliberante de Lucas González. Asuntos generales. Usted, y por su intermedio a los demás miembros de ese Consejo, a efectos de solicitarle se contemple la posibilidad de desglosar del plan de pagos que oportunamente realizara Ángel Raticelli la partida número 103.307. Motiva mi solicitud el hecho de que he adquirido el inmueble inscripto bajo la partida antes mencionada y hasta la fecha no he podido realizar la escritura traslativa de dominio en virtud de que la deuda por tasa general inmobiliaria que posee la misma se encuentra incluida en el plan de pagos y por lo tanto consolidada la deuda con otras contraídas por el señor Raticelli. Atento a lo expuesto, es que solicito tal desglose, a los efectos de proceder a la inmediata regularización y posterior inscripción de la escritura a mi nombre. Sin otro particular, saludo a usted con atenta consideración, Luz María de la Fuente, Documento Nacional de Identidad 21.942.864. Bueno, así es mi presupuesto.
situación actual que está pasando toda la sociedad y principalmente las familias más carenciadas, y considerando que uno de los problemas que se presentan es el no poder abonar en términos, artículo primero, solicitar a EDERSA que prorrogue por un tiempo razonable el pago del servicio de suministro de energía eléctrica a aquellas personas que debido a la crisis económica y laboral no pueden dar cumplimiento en tiempo y forma a su vencimiento, la cancelación de la factura. Artículo segundo, proponer a la empresa como alternativa para evitar cortes del servicio que realice un cronograma de pago de acuerdo a las posibilidades de cada usuario. Artículo tercero, enviar copia de la presente a la empresa distribuidora de energía de Entre Ríos. Artículo cuarto, remitir esta resolución a los demás consejos deliberantes de la provincia solicitando adhesión a la misma y emitan una norma similar en busca de una solución a lo planteado. Firman el presidente del Consejo Deliberante, doctor Emilio Asdrúbal Churra. Bueno, Hacienda y Presupuesto, pero creo que ahora por 6 meses no se puede hacer ningún, por ley. No puede, EDERSA no puede cortar la luz. El informe proveniente de la Fiscalía de Estado por la nota que se había enviado por el empate en la votación para presidente del Consejo Deliberante. Y se remite a usted las actuaciones de referencia para ser agregadas a sus antecedentes, grabado número 346.683, M, número 3.780 de 2001, Fiscalía de Estado, en lo que se emitió el dictamen número 98 de 2002, Fiscalía de Estado, interesado en las presentes y que obran en ese organismo desde el 6 de febrero de 2002, según volante adjunto emitido por esta Fiscalía. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, Marisa Cerini de Olcese, fiscal adjunto de la Fiscalía de Estado. Y el informe dice: señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalía de Estado a fin de que se expida acerca de la situación suscitada en el Consejo Deliberante de la localidad de Maciá en la elección de las autoridades del cuerpo. En efecto, según la exigua información alcanzada a este organismo, en oportunidad de la elección de autoridades del Consejo se produjo un empate en 2 votaciones sucesivas y al no estar contemplada la situación en la normativa aplicable, reglamento, se solicitó la opinión de esta Fiscalía. En primer lugar, corresponde aclarar al señor presidente que a partir de la resolución número 019 de 2001 de la Fiscalía de Estado, publicada en el Boletín Oficial del día 24 de mayo de 2001, se ha establecido que la facultad de recabar dictámenes de esta Fiscalía de Estado, prevista en el artículo 4, inciso I de la Ley 7296, corresponde a los titulares de los organismos enumerados en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 885 de 2001, entre los cuales no se encuentra el cuerpo que preside. En segundo lugar, es dable suponer que la Municipalidad de Maciá cuenta con asesores legales que pueden contribuir a dilucidar el conflicto suscitado. En cuanto a las disposiciones que regulan el funcionamiento de otros cuerpos deliberativos y que pueden ser tenidas en cuenta para arribar a la solución del conflicto, corresponde concluir que en tales supuestos se le otorga al presidente del cuerpo el desempate en la votación. En efecto, tanto el artículo 4, infine, del reglamento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, cuanto el artículo 5 del reglamento del Senado Provincial contemplan tal solución para los casos de empate. Asimismo, el reglamento para el régimen interno del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná contempla similares previsiones que surgen del juego de los artículos 1 y 15 del referido cuerpo normativo. Es todo cuanto opino. Fiscalía de Estado, 6 de febrero de 2002, y firma el doctor Sergio Avero, fiscal de Estado de Entre Ríos. Considere la posibilidad de eximirme del pago mensual del impuesto municipal correspondiente, eximirme de la pequeña deuda atrasada, en compensación del uso de parte de mi propiedad por el cruce del acueducto externo y desagüe de la ciudad. Esta solicitud se basa en la difícil situación económica existente y mi difícil situación personal, ya que me encuentro en condición de desocupado. Esperando una resolución favorable, saludo atentamente, Poli José María. Hacienda y Presupuesto. Bueno, terminado la lectura de los asuntos entrados, comenzamos con el punto número 1 del orden del día,
que es la aprobación de las actas de todas las sesiones ordinarias y extraordinarias que tienen los señores concejales. ¿Hay alguna consideración? Por favor, se escriban a... Empieza el doctor Reina. Yo pedí la palabra. ¿Cuándo pediste? Ay, no te vi. Bueno, ¿antes de la votación? Sí. Bueno. Está concedida porque el doctor Leiva ya dijo que votaba la acta. Sí, por eso. Yo pensé que era pedido de palabra. Sí, dijo. Bueno, hable, señor. No, lo que yo no es en sí al rechazar términos de las actas, sino a solicitar que si de alguna manera se pueden puntuar de manera que se comprendan las expresiones de cada uno. Porque hay casos donde están puntuadas entre paréntesis de determinados concejales, pero hay otros casos en que no, en que es como si hubieran hablado de corrido sin ningún tipo de expresión, entonces queda muy difícil de interpretar lo que se ha dicho. Es un pedido que, si es posible, haría a la presidencia y secretaría del Consejo. ¿Cuál sería la que tiene más problemas? En realidad la más problemática es la primera. ¿La del 30 de mayo? La del 30 de mayo. ¿Ya lo se corrigió en algún lugar o quiere que lo corrijamos? No, para adelante, no. De ahora en adelante. De ahora en adelante. No, sí, yo aclaré que no tenía. Y el otro tema en el pedido. Sí, acá en esta transcripción muchas veces falta los acentos al coma o qué, que se entendería mejor. Pero lo damos porque pasa escrito en el libro, creo que lo pasarán. Porque, por ejemplo, tiene razón la señora concejal, que no se lee bien porque le falta un acento a lo... No hay punto entre una oración y otra, entonces es muy difícil interpretar. ¿Qué se está hablando? ¿Qué se ha hablado? Tomaremos nota, señorita concejal. Ese es uno de los temas que nosotros era solicitar las dos expresiones fundamentales del presidente obtenemos asesoramiento que no llegó a tiempo de Cámara de Diputados, del doctor Campos, que no llegó a tiempo para la votación de la presidencia del Consejo. Pero se hizo la consulta telefónica. No llegó por escrito. No, lo que yo había No se le pedido. pidió. Tiene la palabra el concejal Marocino. Lo que yo había pedido por escrito era el informe de la Fiscalía. El otro se hizo una comunicación telefónica que la hizo la concejal Lía. Pero no se le solicitó al diputado su informe. Senador Campos, no se el informe por escrito no se le solicitó. ¿Otra consideración? ¿Otra consideración o paso a votación las actas? Pasamos a votación. Concejal Díaz, ¿tiene otra consideración que hacer? No. Bueno, a votación en bloque las actas que están escritas en el orden del día. Bueno, se aprueban por unanimidad. Como punto 2 es la fijación del día y la hora de las sesiones ordinarias de este Consejo. Mismo día. Una consideración. Los primeros y terceros lunes del mes y que se pasan al lunes siguiente si fuera feriado. Sí. Concejal Díaz. No estoy votando. Bueno, entonces lo que tendríamos que fijar es cuándo consideramos periodo invernal. Si cuando cambia el horario de la escuela.
Ah, bueno, podría ser el primer periodo antes de julio, seguimos con 8:30 y luego empezamos a las 20. ¿Están de acuerdo los señores concejales? A votar, por favor, si no hace levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Bueno, el punto 13 es la renovación de las comisiones permanentes del Honorable Consejo Deliberante, según el artículo 23 del reglamento interno. Tiene la palabra la concejal Díaz. Vera. Solicito un cuarto intermedio, señora Presidenta. ¿Está a consideración un cuarto intermedio de 10 minutos a lo máximo? Sí, para ponernos de acuerdo sobre la comisión. 10 minutos. ¿Están de acuerdo? Perdón, antes de que tomemos el cuarto intermedio, yo quiero hacer una moción con respecto a las comisiones. Sí. ¿No podemos fijar también día y hora de reunión de comisión en la medida si no? ¿Está a consideración la moción de la concejalía? Yo diría que no. Es más difícil, sobre todo para... Sobre todo porque hay comisiones que trabajan una o dos veces, entonces bueno, ya saben que tienen asunto de entrada, no tienen que ir ese día. Pero en las comisiones que tienen mucho trabajo, ya poner un día No es complicado. La concejal... No, a mí me parece que en el caso de la mayoría de los que trabajamos de noche, resulta muy complicado, porque por ahí no... Este día a ver, concejal Leiva. No, yo lo dejaba para discutir con el cuarto intermedio. Ah, bueno. Está bien, porque eso de que sería conveniente que procesar. Sesión para dar los nombres para la renovación de las comisiones permanentes del Honorable Consejo Deliberante. Está Consensuado con el cuerpo y voy a dar lectura de la nueva composición de las 4 comisiones y para ponerla a consideración del resto, ¿no? En Hacienda y Presupuesto, concejala Díaz, Leiva y Marocini. En Asuntos Generales, concejales Vera, Díaz y Benedetti. En Planeamiento y Obras Públicas, Miller, Capa y Arocena. Y en Cultura, Recreación y Turismo, Marocini, Capa y Sherry. está para resolución. Perdón, debo aclarar que el concejal Arocena se encuentra ausente, pero ya tenía el consentimiento del bloque para su Su nombramiento. nombramiento. Bueno, ¿hay alguna otra cosa?